curiosamente, el enoturismo es mucho más que visitar una bodega. Hoy implica una propuesta gastronómica, hotelería, festivales, música, todo un desarrollo que sobre todo se dio estos últimos años, probablemente a partir de un gran trabajo que inicia Napa Valley, en California, Estados Unidos, porque, bueno, una bodega básicamente pionera en esto, que es la bodega de Robert Mondavi. Ellos de alguna manera impulsaron el pensar en llevar el vino o mostrar el vino desde otro lugar. Y lo cierto es que fue rápidamente replicado en el mundo. Curiosamente, bodegas tradicionales francesas o italianas que reciben gente, o sea, hace décadas, no habían tenido esta iniciativa, más bien eran reservadas y algo discretas en cuanto a abrir las puertas, digamos, de su casa, mucho menos ofrecerles alguna alternativa gastronómica. Pero es una obviedad que el tiempo demostró y se fue asentando el poder proponer toda una visita con un menú que de alguna manera también mostraba los vinos desde otro lugar, no solamente en la cata, que pudiera organizarse en una bodega, sino, bueno, comiendo, pasando un atardecer, menús a la noche también. En fin, la verdad que creció muchísimo y puedo dar muchos referentes. Hoy, tal vez de los lugares más atractivos, además de Estados Unidos, que lo tienen muy desarrollado, y antes de entrar en Argentina, serían, Burdeos, por ejemplo, una región maravillosa con sus castillos fantásticos, centenarios, que tienen además también alojamiento, por supuesto, muy pocas plazas para dormir porque son edificios, son casas importantes, pero relativamente chicas para esto, pero sí los restaurantes que ofrecen, también conocer una gastronomía tan exquisita y tan tradicional como la francesa. España ha hecho un gran trabajo. Italia, ni hablar. Y hay lugares de Italia que son realmente que merecen visitarse. La Toscana, uno de ellos, que me permito traer porque, lo conozco un poco más. Y hay restaurantes increíbles, en esos paisajes únicos que tienen te permiten además conocer esa cocina tan especial, ¿no? Y además ayornada y, por supuesto, adaptada a los vinos que esa bodega quiere mostrar, que no es menor, ¿no? Porque a veces en sí el menú tiene que ver con el estilo de vinos que la bodega elabora. La Champagne, volviendo a Francia, fantástica. Miles. Porto, otra ciudad increíble, con esas vistas al Douro. Se llama Duero en España, pero el río sigue y es el Douro y hay bodegas en terrazas que te dejan mirar ese río maravilloso y que te trae la historia de un lugar. Ahí se criaban los vinos cientos de años atrás, ¿no? Así que, y por supuesto, Argentina. Y para nombrar a la provincia que más desarrolló todo esto, que es Mendoza, que hoy es difícil elegir dónde no ir, básicamente, porque dónde ir es mucho más fácil, pero ¿qué dejar de lado? Hay menús de pasos en muchas bodegas. Esto tal vez fue la elección que hicieron la mayoría de las casas, que, claro, hacen un recorrido por todos los vinos que ofrece la bodega. Entonces se vuelve tremendamente interesante para todos, ¿no? Para quien los visita y también para la bodega, para mostrar todo lo que tiene para contar. Y Mendoza también dividida, porque diría yo que Mendoza hoy se podría como dividir en subregiones. También que hacen un poco que, muestran qué tienen o ofrecen eso que tienen como fortaleza. Luján va a mostrar siempre su Malbec. Es la región que siempre lo pone de bandera y de referente.
Valle de Uco, la cercanía a esa cordillera impresionante que trae estos vinos más frescos, más tan interesantes, ¿no? Pero bueno, el panorama, digamos, que se ve esa cordillera que te atrapa. Maipú, tradicional de siempre y muy bien ayornada, porque las bodegas se adaptaron muy bien a todo lo nuevo. Y San Rafael, que sería la otra, bueno, con un turismo que va por, no sé, más de aventura, si se quiere, no sé, rafting, caminatas, en fin, y por supuesto sus vinos tan tradicionales también. Bueno, casi sin querer fui mencionando algunas ciudades referentes y me trae pensar en una organización que se llama The Great Wine Capitals, que son las capitales del vino en el mundo. Se encuentran en distintos países y esta organización ha elegido, hace ya tiempo, estas ciudades que de alguna manera representan el vino de un país. Entonces, por ejemplo, está, bueno, de este lado, Mendoza en Argentina, Casablanca en Chile, está, bueno, Napa Valley en Estados Unidos, Adelaida en Australia, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. En Europa está Verona, Porto, Burdeos, Bilbao, Rioja, Lausanne en Suiza, en fin. Se han decidido capitales que de alguna manera muestran el vino del lugar. O, bueno, probablemente también haya sido difícil hacer esa elección dejando algunas afuera, pero lo cierto es que están muy bien representadas de todas maneras. Y esto también trajo un turismo internacional que de alguna manera decide ir a esas ciudades porque encuentra esta vinculación con el vino. Entonces, son ciudades que muestran su gastronomía y también otras expresiones artísticas, por ejemplo, festivales. Volviendo a Mendoza, tenemos desde la Fiesta de la Vendimia, que es un espectáculo maravilloso, que alguna vez hay que hacerlo realmente. Claro que es folclore, es nuestra música, nuestras raíces, lo lleva muy bien. Tienen la elección de la reina de la vendimia, que se postulan chicas, bueno, lindísimas, que ganan su competencia y después tienen que hacer, bueno, durante el año van haciendo distintas representaciones a lo largo del país y en distintos eventos, culturales sobre todo. Y también hay otras un poco más, se quiere, distintas o novedosas, por ejemplo el Wine Rock, que propone Bodega Monteviejo en Valle de Uco, que es genial, que congrega muchísima gente. Así que de alguna manera esto del enoturismo, decimos, es combinar qué tiene para ofrecer una bodega con ese turista que busca alternativas distintas, sean recreativas, deportivas, gastronómicas. Hay bodegas que, por ejemplo, tienen circuitos en bicicleta, ¿no? Que se pueden ir recorriendo viñedos en bici y uno dice, pero después de tomar vino, sí, justamente, después de tomar vino, hacer un recorrido en bicicleta, sobre todo en las épocas del año de vendimia, ¿no? Donde hace tal vez no tanto calor, o sea, hay que evitar esos meses muy, muy duros, pero en general ese sol que abraza Mendoza y que deja recorrer las viñas es maravilloso. El sur, por supuesto, no se queda atrás, igual que el norte, ¿no? O sea, digo Mendoza como por tomarlo de ejemplo, pero hay gente que, no sé, dice, no sé, fui a Salta y comí increíble, o fui a Río Negro, Neuquén, tremenda gastronomía. Realmente se ha hecho muchísimo trabajo y hago énfasis en esto porque de verdad no hace tantos años no había absolutamente nada, pero de nada, o sea, no había forma y era difícil porque visitar una bodega que por ahí queda lejos y después había que buscar dónde comer o dónde dormir, y hoy es todo lo contrario. De nuevo, difícil elegir o descartar algo. Por supuesto, esto también está acompañado de gente que trabaja en turismo, en transporte. Está muy contemplado. Hay
hay alternativas buenísimas que, claro, tenía que llegar para que todo esto fuera posible. Así que también interesante cómo algo que empieza en una bodega como una idea de, bueno, hagamos un restaurante para que la gente conozca nuestros vinos, resulta que hay toda una red de gente que trabaja en distintas áreas y que de alguna manera también es una manera de desarrollar una actividad nueva. Así que bien por todos esos emprendedores también. Datos curiosos, así, notas de color, es que para Brasil, por ejemplo, Argentina ha sido un gran destino turístico para visitar bodegas y no solamente conocer a las bodegas, sino hacer grandes eventos en las bodegas. Por ejemplo, casamientos. No es menor, porque un casamiento trae a lo mejor, no sé, 150 invitados. Y es lo que fue pasando este tiempo, donde llegaban contingentes de Brasil para, asistir, acompañar en este casamiento, pero claro, iban a las bodegas, llevaban vino, compraban vino. Y otra curiosidad es que los vuelos, los charters que van directo a San Pablo, admiten hasta 12 litros por persona. 12 litros son 18 botellas. O sea, cada persona puede llevarse 3 cajas de vino en cabina y todo permitido. Entonces, ¿cómo esto, pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Y bueno, hay cosas curiosas en vendimia también. Otro tema, nada que ver, no sé, una casa muy conocida, muy de hamburguesas, permite la venta de vinos, o sea, alcohol, en Mendoza durante la vendimia. El único centro o plaza permitida para la venta de alcohol. De nuevo, solo en épocas de vendimia. Así que, bueno, el tema enoturismo o turismo vitivinícola realmente ha dejado y está dejando mucho trabajo, seguramente, en gente que está vinculada al campo de la vitivinicultura. Bueno, es momento de empezar a trabajar sobre parte del servicio. En esta oportunidad vamos a trabajar con distintos elementos y hablar de la diferencia entre decantar y trasvasar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para ambas cosas vamos a necesitar un decanter, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos este concepto de que decantar es todo, porque usamos un decanter. Y eso suele ser un error común, la realidad no hay que afligirse por eso, pero sí está bueno que empecemos a tener en cuenta algunas cositas y en el paso a paso, y también para qué sirve cada una de las opciones. Cuando hablamos de trasvase, la principal función de esta técnica es oxigenar el vino. ¿Cómo es esto? Un vino que yo tengo guardado, probablemente no por muchísimo tiempo, pero sí, probablemente necesite un poquito de ese punch extra de oxígeno, ¿sí? Necesitamos un poquito, un golpecito más. Y lo que vamos a hacer es simplemente abrirlo, ¿sí? Como ya en algún momento hemos hecho, ¿sí? Trabajamos sobre el descorche tradicional, sacamos la parte de la cápsula por el segundo gollete, descorchamos, limpiamos ese pico y después lo que vamos a hacer automáticamente es, sin mediar más palabras, hacer el paso de la botella al otro recipiente, ¿sí? Siempre con cierta inclinación, que el vino golpee contra la superficie del vidrio o del cristal, dependiendo el decanter de que esté hecho. Y sí, vamos a tener muy poquitas contemplaciones con respecto a dónde cortar esto. Directamente vamos a trasvasar toda la botella, ¿sí? Una vez que terminamos eso, automáticamente es cuestión de que el tiempo haga lo suyo, de que trabaje el oxígeno, ¿sí? Y que obviamente tengamos en cuenta que vamos a ir perdiendo algo de temperatura, entonces no es una mala idea pensar en generar una especie de colchón de hielo, algo de frío. Si tengo un lugar que esté fresco, eventualmente lo podemos dejar respirar ahí, pero sí, no perdamos en cuenta que siempre que vamos a trabajar con un vino abierto, estamos corriendo una carrera contra no solo la oxigenación, sino también la temperatura, ¿sí? Y recordemos que cada vino tiene una temperatura ideal de servicio. La decantación, por otra parte, es un recurso para separar los posibles sólidos que estén dentro de la botella, esta materia colorante, algo de taninos, ¿sí? Que de alguna manera se cristalizan, que pueden precipitar y que pueden almacenarse en el fondo de la botella. Siempre decimos guardar una botella, lo hacemos de manera acostada en general, está muy arraigado en nuestra cultura de guardar vino, que somos algo ansiosos igualmente, pero los vinos que guardamos los guardamos acostados.
Y esto tiene esa finalidad, ¿sí? Obviamente que si yo dejo un vino parado muchísimo tiempo, esto va a suceder, pero va a suceder en el fondo de esa botella y probablemente tengamos que trabajar de distinta manera. Lo que nosotros tenemos aquí es un vino que hemos tenido acostado, que lo hemos esperado el tiempo suficiente, que consideramos que puede tener precipitados, entonces, bueno, vamos a decidir hacer la decantación y chequearlo a medida que vamos haciendo esta técnica. Obviamente que como el vino estuvo acostado, no lo puedo parar, no lo puedo mover demasiado, entonces para eso existen estas canastillas, son llamadas también wine baskets o wine cradles en algún caso, si los vamos a buscar en algún comercio como para comprarlas, esos son los nombres que tienen habitualmente, pero sí nos permite trabajar con la botella en la misma posición o prácticamente la misma posición en la que lo guardamos, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar en el paso a paso. Lo que sí vamos a necesitar son algunos implementos, algunos son opcionales, esa es la verdad, lo que no nos puede faltar nunca es un buen decanter, ¿sí? Que esté limpio, que esté faginado, luego un sacacorchos, ¿sí? 2 tiempos, el del sacacorchos del camarero clásicamente. Con esto nos debería alcanzar. Si tengo una botella muy vieja, puedo optar por otro tipo de sacacorchos o mismo de un sacacorcho de láminas, que eso ya en algún momento podremos indagar un poquito más. También tengo que tener una fuente de luz. Esto es fundamental. En un servicio clásico, en un restaurante, lo que podemos encontrar es que se trabaja con una vela. ¿Sí? Esta vela, bueno, se enciende al momento de hacer el decantado para poder ver a través de los hombros de la botella. Ahora lo vamos a graficar un poquito más. En mi caso, he optado por tener al lado mío un celular que automáticamente con su linterna me va a habilitar para hacer esto mismo, ¿sí? Entonces, tomamos nuestro sacacorcho y lo primero que vamos a hacer es descapsular. Sí tengo que tener en cuenta que no debo mover demasiado la botella, ¿sí? Cuanto más la agite, peor va a ser el desarrollo de toda la técnica que vamos a utilizar, entonces deberíamos tener el mayor de los cuidados. Esto puede ser no muy simple, pero vamos a intentarlo por lo menos, ¿sí? Entonces, con idealmente 2 cortes limpios, ¿sí? Vamos a intentar de separar esta cápsula, esta parte superior. Siempre trabajamos por debajo del segundo gollete, ¿sí? Esto ya lo hemos hablado en algún momento. La idea es que todo el material que vamos a sacar, esta cápsula, que es muchas veces de aluminio, pueden tener algún tipo de plástico, ¿sí? No llegue a la copa. Entonces para eso también vamos a limpiar nuestro pico, ¿sí? Y vamos a proceder al descorche. Aquí tenemos que tener bastante cuidado con el clavado, ¿sí? No mover demasiado la botella. Tenemos que sostenerla firmemente en la medida de nuestras posibilidades e ir hasta el fondo, ¿sí? Siempre decimos, tenemos que llegar hasta el final para no comprometer la integridad tampoco del tirabuzón y hacer un movimiento simple, sencillo, con bastante cuidado también, ¿sí? De no mover tanto la botella. Esto muchas veces podemos tener un poco más de suerte cuando tenemos un corcho amable. A veces podemos no tener tanta suerte y tener que luchar un poco más. Pero la idea es que con paciencia lo podamos sacar sin mucho esfuerzo. Bueno, perfecto. Bueno. Tengo un corcho en perfecto estado que lo voy a reservar por aquí. En general, en un servicio de gastronomía se utilizan platitos, platillos, platinas para colocar el corcho. Luego, una vez que terminemos nuestra ejecución de lo que es el decantado, irá también a descansar la botella. Siempre que trabajamos, tanto sacando la cápsula como sacando el corcho, vamos a limpiar, ¿sí? Y procedemos a probar el vino. En este caso vamos solamente a servirnos un poquitín. No vamos a comprometer demasiado vino en esta acción, ¿sí? Vamos a chequear su sanidad y a su vez vamos a usar este mismo vino para avinar el decanter. Esto es simplemente pasar una porción del vino, esta misma que nosotros hemos probado, vamos a moverlo por el decanter y vamos a intentar de que si existiera alguna partícula de polvo, que pueda haber un residuo que pueda haber quedado del lavado, directamente la vamos a eliminar con este poquito de vino y vamos a volver a nuestra copa. Bien. Bárbaro. Ahora sí, vamos automáticamente
al decantado. Vamos a tener una fuente de luz, como ya les dije antes. En este caso voy a usar mi celular y vamos a proceder muy gentilmente a trabajar con la botella y con el decanter. Imagínense que nosotros no tenemos que mover demasiado esta botella, ya hemos logrado que llegue muy íntegramente a nosotros y vamos automáticamente a hacer el decantado. En este caso lo que tenemos que hacer es suave, ¿sí?, sin golpear demasiado el cristal, el vidrio, y vamos a mirar a través de los hombros de la botella hasta detectar que esté pasando algún sedimento. En ese momento es donde debemos cortar la acción y reservar ese poco de vino y guardarlo en la botella, ¿sí? Bien. Bueno, hasta aquí está bien. Muy bien. Apagamos nuestra fuente de luz, la podemos guardar y ya tenemos con nosotros entonces un vino decantado. Para empezar, quisiera definir un poco qué es esto del maridaje. Es una palabra que en realidad viene de la palabra mariage, que es casamiento en francés, y justamente tiene que ver con la unión, con la armonización. Última es una palabra que me gusta más porque la armonía que se logra entre bebidas y comidas es parte del éxito del trabajo del sommelier, cuando combina bien las partes. Y esto se puede dar partiendo de algunas premisas. Se puede conseguir una armonía o un maridaje por sinergia, por simetría o por contraste. No diría, bueno, ¿en qué se diferencian? Bueno, de alguna manera uno puede lograr potenciar un plato a partir de la bebida adecuada. Yo puedo lograr conseguir una simetría total, o sea, es lo mismo, voy con uno y con el otro y encuentro mucha afinidad. Básicamente sería esa la afinidad que se puede conseguir. Y lo otro es conseguir ese equilibrio, pero por contraste. Algo que de alguna manera lo pone en un lugar diferente y hace que en ese contraste se logre un gran éxito. Por eso a veces se trae la palabra matrimonio, ¿no? Porque a veces funciona en una relación un poco porque así todas esas partes se dan bien, ¿no? Y se logra un buen equilibrio. Volviendo al tema vegetariano, vegano, sinceramente hace unos años era muy difícil conseguir un restaurante con este tipo de propuestas, cuando hoy es todo lo contrario. A veces uno va caminando y empieza a encontrarse que, no sé, hamburguesas veganas, platos veganos, bueno, en fin, hoy una gastronomía mucho más abierta y tolerable, ¿no?, para quienes deciden este tipo de alimentación. Y entonces, ¿qué pasa con los vinos? ¿Qué pasa con las bebidas que se tienen que acomodar de alguna manera? Tal vez la dificultad se presenta cuando uno cree que en estas preparaciones y tan asociado a la vida saludable o a lo sano, las bebidas alcohólicas no tendrían lugar. Y para nosotros los sommeliers no es así. Básicamente siempre hay un lugar para el vino. Entonces el desafío es encontrar qué vinos quedarían bien. Entonces podemos, ahí sí, partir de algunas premisas que voy a ir detallando. Si una parte de las preparaciones tipo, no sé, ensaladas, por ejemplo, platos muy, muy ligeros. Bueno, naturalmente siempre ante un plato ligero voy a buscar un vino ligero. Pero en el caso donde entran en juego, por ejemplo, no sé, para alinear limón o vinagres, bueno, hay que tener cuidado con esto porque los vinos se pueden encontrar en alguna situación algo complicada. Ahí yo iría más por ejemplo, vinos blancos, frescos, donde la acidez sea un atributo y donde se sienta, por ejemplo, un Sauvignon Blanc, un Albariño, un Pinot Gris. Esos son vinos que naturalmente tienen acidez alta y van a encontrar este equilibrio con el plato. Después me puedo encontrar con sorpresas fantásticas. Estos vinagres que hay que cuidar. Un vinagre puede hacer un desastre en una ensalada. Entonces,
Bueno, por ejemplo, hay vinagres de cepas de... Bueno, el vinagre viene de la uva, ¿no? Entonces hay vinagres de torrontés, por ejemplo. Bueno, ahí voy a encontrar una comunión espectacular con el plato y el vino. Y sobre los vinagres, que hay mucho para contar, y esto me trae ahora un cuento de un enólogo amigo que dice: estudié la mitad de mi vida para que el vino no se me haga vinagre y ahora tengo que estudiar otra mitad de la vida para que un vinagre sea un buen vinagre y no un mal vino. Con esto voy a que siempre hay que cuidar el producto, más allá de todo. Y cuando los productos están bien y tienen el buen carácter, y bueno, la unión de las partes se hace más fácil. Voy a traer algunos productos que son protagonistas en algunos platos o algo relevantes, como para que se den juego y empiecen a imaginarse en las preparaciones y en los platos que les pueda gustar también, ¿no? Y cómo combinarlos. Hongos, por ejemplo. Los hongos presentan un lado terroso, ¿no? De tierra, cierta humedad puede ser, pero también tienen como un lado de umami, tienen como cierta textura, cierto graso en boca. Entonces ahí yo tengo que buscar vinos que acompañen, vinos que presenten también una acidez elegante, delicada, discreta, pero con cierta textura y estructura. Y puedo irme con un tinto. Yo puedo pensar, por ejemplo, en un Pinot Noir, en una criolla, para un plato que tiene base de hongos. Siempre entendiendo que estoy sacando absolutamente las carnes, ¿no? Y como en otros productos yo tengo que ir buscando preparaciones un poco más de carácter, más de perfumes, de sabores, con más presencia. Entonces, los hongos yo los puedo preparar de 1000 maneras y voy a ir subiendo en intensidad en la medida que esas preparaciones ganen en complejidad y en fuerza. Siempre los vinos los voy a ordenar de menor a mayor. Siempre voy a ir en un orden ascendente en una propuesta. Y bueno, en este caso pienso en nombre Pinot Noir, criollas, porque son en la lista de uvas que puedo pensar, son de las que se presentan en general con un peso menor, que son vinos aromáticos, que en general, ¿no?, expresan vinos aromáticos, pero de un cuerpo ligero a medio. Si pensara, por ejemplo, en legumbres, en granos, ahí tiene mucho que ver las cocciones y los acompañamientos. Pero si estuviera en caldos, este tipo de presentación, ahí ya tengo un nivel de proteína y en ese conjunto de una salivación que casi me pide vinos tintos. Tintos siempre ligeros, ¿no? Taninos discretos, taninos bien amalgamados, integrados al resto de los componentes y a lo que hace el equilibrio de un vino en sí. Y me voy a ir más por ese lado. Mientras que si los tuviera en combinación con vegetales, por ejemplo, me gusta más pensar en vino blanco. Un chardonnay, un viognier, algo con un poquito de barrica, o sea, de crianza, para lograr mayor volumen y cremosidad. Si lo tuviera en frituras esas legumbres, de repente, ¿por qué no pensar en burbujas? Bueno, yo casi siempre pienso en burbujas, así que en algún lado me iban a combinar. Pero ahí necesito algo más refrescante, más ligero, y lograr tal vez con el vino un mayor largo en boca. Y además tengo esta sensación grasa de la fritura. Entonces, la acidez de los vinos que tienen carbónico siempre, diría yo, es algo más elevada. Entonces ahí es donde empiezo a conseguir este maridaje por contraste en el caso de las legumbres. En estas cocinas, algo que aparece generalmente es el tofu, ¿no?, que mucha gente lo confunde con queso, bueno, porque parece, ¿no?, tiene toda la presencia de un queso, pero no lo es, a base de semillas de soja y ahí es donde yo tengo que pensar en también, definitivamente pensaría yo, un vino blanco, una cepa que es maravillosa, que es súper versátil, más de lo que se cree, es el Riesling. Los Rieslings tienen ese lado floral en nariz maravilloso, en algunos casos casi nota, por ahí no suena tan obvio, pero algo de petróleo. Bueno, es fantástico. El Riesling
no hay tantos exponentes en el país, pero cuando uno encuentra el que llega a las manos realmente es un placer. Y acá me parece que es una cepa muy interesante para tener en cuenta con este tipo de cocina, porque en el vino hay mucha expresión, sobre todo en nariz, con textura, con cuerpos medios en boca, entonces no necesito platos de tanto peso. Si esto entrara en otro tipo de preparaciones y necesitara un vino con más peso y quiero un tinto, ¿por qué no una garnacha, por ejemplo? La garnacha es una cepa que hoy se está consiguiendo bien, que llama la atención, resulta muy atractiva en nariz, de peso medio en boca, es mediterránea. Diría que las cepas mediterráneas para este estilo de cocina le van muy bien. Tienen toda la referencia de ser vinos, justamente por ser de la zona de la que proceden, vinos de gran ligereza, expresión, largos en boca, pero de cuerpo medio. Así que las garnachas, muy bien para cocinas y preparaciones vegetarianas o veganas. Bueno, y por supuesto en esta cocina, en estas preparaciones, entran las verduras. Y a las verduras grilladas se les puede encontrar muy buenos vinos para acompañar. En algunos casos aparece un lado de caramelización. Por ejemplo, no sé, cuando uno grilla una zanahoria naturalmente sale un lado dulce, y ahí es donde pienso en vinos distintos. Vinos como, no sé, una opción genial podría ser Syrah. Es una uva que en sí, en general, en nariz da ciertas notas perfumadas. En boca se presenta normalmente en un cuerpo medio alto, con un tanino moderado, y que además hay maravillosos exponentes en la provincia de San Juan, así que de repente, ¿por qué no probar algunas verduras grilladas con un Syrah de San Juan y bueno, dejarnos sorprender? El lugar más fácil lo tienen los postres, porque bueno, algo como el chocolate, que es tremendamente versátil, que entra perfectamente dentro de lo permitido para quienes siguen al pie de la letra, ¿no? La cocina vegana, sobre todo. Bueno, con el chocolate hay miles de opciones. Están todos los vinos encabezados, tintos, blancos, o sea, vinos que pueden presentar un alcohol mayor, pero tienen un dulzor natural, y eso sí es definitivamente de libro, maridaje por contraste. También puedo irme al mundo de los destilados, whisky, coñac, ron, quedan maravillosos con todos los chocolates, sobre todo los amargos, ¿no? Ahí hay bueno, en el caso del ron, por ejemplo, se podría hablar de un maridaje regional, porque procede de las mismas regiones, zonas de producción. Hablamos de ron como destilado de la caña, coñac como un destilado de un vino, así que bueno, ahí, o brandis en general. Así que ahí se puede jugar mucho, y para quienes quieren un alcohol menor, por supuesto, una cerveza negra también va bien con chocolate, es una apuesta linda de hacer, o ir directamente a una infusión y evitar el alcohol completamente, yendo con un café, que también sería una especie de maridaje regional. Después hay otra cantidad de opciones, algunos vermut que le quedan muy bien al chocolate, en fin. Siempre decimos que cuando hay chocolate nunca va a ser un problema la bebida, porque los maridajes que se logran son extraordinarios y siempre de mucho disfrute.